Vamos en esta segunda vuelta y final a darle por 3 minutos de intervención a Tito Castro. Bueno, yo quiero insistir en una cuestión que quizás conviene señalar el contexto, ¿no? Uno habla de instrucción, habla de educación, pero a veces no pone el contexto concreto y ahí las cosas se pueden ver mejor. Creo que Manuel ha desarrollado algunas cosas que me parecen bien interesantes. La instrucción era para el indio, que debería saber contar, saber sumar y saber algo de escritura. Punto. Se supone que hasta el siglo XX lo único obligatorio era el primero de primaria. Y toda la pelea fue para que la educación primaria fuera obligatoria, y después la secundaria y después la universidad. O sea, la pelea ha sido muy fuerte. La educación del pueblo, ¿qué cosa pensaban? No había que educar al pueblo, había que instruirlo. Había que darle competencias, había que decirle que sepa un poco más para que pueda labrarse su propia vida. Pero la educación de fondo, la educación en términos más de valores, de construcción de sí mismo, de ser un ciudadano, eso no le pertenecía. Eran ciudadanos de segunda clase. Esa es la pelea por la educación. La pelea por la educación es un programa de construcción de una nueva nación. Y eso es lo que nosotros hemos encontrado en esta colección. Hay que educar a los pueblos, hay que educar a las minorías étnicas o mayorías étnicas, hay que educar a las mujeres. Y cuando digo educar, lo que estoy señalando es hay que transformarlos en ciudadanos, en personas que tomen decisiones por sí mismos y no tener un pueblo de gente que sí sabe algunas habilidades y punto. La discusión hoy día es insistir en eso. Las empresas necesitan personal calificado, pero no necesitan gente en valores. Todo se mueve alrededor del dinero y después nos jalamos los pelos porque hay corrupción, porque no hay una manera de construir una sociedad en justicia, con libertad, con sentido de la proporción, del orden, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué nos vamos a impresionar si lo único que queremos es que los chicos tengan una habilidad y ganen plata? ¿Cómo construimos valores? Hablar de virtudes puede ser aburrido, pero necesitamos que la gente sea honesta, que la gente diga la verdad, que la gente se esfuerce y haga su trabajo, que no copie. Eso necesitamos. Y entonces yo creo que la formación humana es sumamente importante para lo que significa construir el país. El país es proporcionalmente a lo que sus ciudadanos están formados. No maldigamos el Perú, pero reconozcamos que lo que hemos construido es lo que hemos construido. Falta todavía muchísimo que hacer, pero la tarea está por el lado de la educación y ustedes son artífices de eso, son responsables de eso. Y un maestro es el encargado de construir ese proyecto, aunque hoy día quieran vender la educación, hacer negocios con ella. Yo creo que ahí hay un tema de debate y un tema de pelea por todas las siguientes décadas que tenemos encima, ¿no? Muy bien, Tito, gracias. Vamos a tener la intervención de María Emma Manarelli y yo le pediría que además nos pudiera explicar sobre Teresa González de Fanning. Adelante. Bueno, yo ya me pasé como 5 minutos en la exposición primera, entonces voy a tratar de ser muy precisa, cosa que no es tan fácil porque hay tanto que decir. En realidad hemos descubierto a unos personajes tan fascinantes, tan modernos, tan adelantados. Bueno, en realidad eran parte de su época, ¿no? Teresa González de Fanning, por ejemplo, ¿no? Siempre la vemos como una señora vestida de negro, de luto,
¿no? De Fanning, quién era Fanning, por qué González, dónde nació, por qué esto se llama, por qué esta institución, este colegio se llama así. En verdad, me gustaría saber cuántas, ¿no?, de las chicas que vienen aquí y de las profesoras y profesores saben quién fue esa mujer, ¿no? O sea, ella creó una escuela para mujeres, en esa época se llama Señoritas, en plena guerra con Chile, pierde a su esposo en la batalla de Miraflores, ¿no? Fanning, por eso hay una calle que se llama María Juan Fanning, ¿no? Y perdiendo a su esposo, funda la escuela con su hermana, al lado de su hermana, ¿no? Entonces, esto la autoriza mucho a ella para hacer una dura crítica a lo que era la educación de mujeres en esa época, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, me sorprendí al encontrar esta actitud anticlerical en Teresa González de Fanning, ¿no? O sea, en términos de cómo las congregaciones religiosas estaban a cargo de la educación de las mujeres, tanto de las clases altas como de las clases bajas, subordinadas, subalternas, ¿no? Y cómo la Iglesia se encargaba de mantener las jerarquías, ¿no? Que la Iglesia y las congregaciones religiosas, en este caso, se encargaban de mantener, ¿no?, las desigualdades y de que no se mezclara una con otra. O sea, este temor a la mezcla, ¿no? No, yo no quiero que mi hija vaya al colegio y se junte y que vea y que crezca y que escuche a gente de otro estatus, ¿no? Y cuando chicas de, digamos, clases sociales más bajas iban a estos colegios, las monjas, según Teresa González de Fanning, según Clorinda Mato, según Mercedes Cabello, se encargaban de mantener esas diferencias. Entonces hicieron una crítica muy dura a las congregaciones religiosas y a la educación que se daba, ¿no? Entonces, estas vanguardistas, que también pues eran amigas de Joaquín Capello, eran contemporáneas después de Pedro Zulen, ¿no?, de Dora Mayer, etcétera, hicieron una fuerte crítica a la educación y una fuerte crítica a la sociedad aristocrática, a la república aristocrática, que muy bien conoce Manuel Burga también, ¿no? Por ejemplo, criticaron los matrimonios por conveniencia, que eran tan útiles para las alianzas políticas y de clase. La educación podía hacer que las mujeres tuvieran una opción, ¿no?, escogieran, y si querían casarse o no casarse, podía ser una opción en sus vidas, ¿no? O sea, las mujeres no iban a tener que vivir con un hombre al que no amaban, que simplemente las habían casado por interés. Entonces, la educación como dignificar a las mujeres también significaba civilizar a los hombres, ¿no? Porque una mujer formada y educada, decía María Jesús Alvarado también, iba a poder tener un poder y una autoridad para no ser, digamos, abordada sexualmente o afectivamente, pero de manera arbitraria, por un hombre, ¿no? Entonces, al ser, o sea, la mujer educada iba también a impactar en la forma de ser de los hombres, ¿no? O sea, era un proceso civilizatorio, ¿no? Entonces, eso también me pareció importante de recordar, ¿no? Entonces, así, cuando se habla de género, no se habla solamente de mujeres, sino se habla también de los hombres, se habla de los sentimientos, se habla de la sexualidad, se habla de las maneras de tratarnos y de respetarnos, ¿no? Eso quería. Gracias, María Inma. Y las reflexiones finales de Manuel Burga. ¿Verdad? Solamente unos minutos ya para terminar. Todos los integrantes del comité editor de la colección, durante los 4 años y medio que hemos trabajado con diversos autores, hemos sentido la necesidad de leer libros diferentes a los libros que siempre leíamos, ¿no? Un filósofo, una historiadora, un educador como Jorge Jaime, tuvimos necesidad de leer otros libros y ahora estamos interesados en otros libros y en otros temas. Eso me parece una de las cosas
que le queda a cada uno de los que participamos en la experiencia editorial y de la experiencia de investigación. Por ejemplo, el sociólogo francés Émile Durkheim no es muy conocido, ¿no? En las facultades de educación deberían ser muy conocidos, pero tiene 3, 4 libros importantes sobre la educación, sobre la misión de la educación. Y creo que ese autor es uno de los que dice, ¿no?, que cada una de las generaciones adultas educa a la generación juvenil para cambiar o para mantener la sociedad. Yo no sé cómo se podrá en realidad interpretar esta afirmación, que cada generación adulta educa a la generación juvenil para cambiar o mantener la sociedad. Y generalmente, dice Durkheim, generalmente la generación mayor, la generación adulta, que en el caso de la relación padre a hijos es muy visible, pero en el caso de la relación Estado, gobierno y sociedad es más difícil de percibir. Tienen un interés de mantener el estatus de la sociedad y no de transformarlo. Yo me pregunto, en el Perú de la actualidad, ¿en qué situación nos encontramos, no? ¿De cambiar la sociedad o de mantenerla? Debería dejarle la palabra a Jorge Jaime para que responda, porque es un tema de educación. Yo diría, el proyecto educativo nacional que lo desarrolla el Consejo Nacional de Educación, que lo supervisa, lo desarrolla el Ministerio de Educación a través del diseño curricular o de la reforma educativa magisterial. ¿Qué pretende? ¿Cambiar al país o reproducir la situación actual? Bueno, habría que escuchar a los políticos ahora, ¿no? Y mañana a ver qué dicen. Esta es una afirmación de Émile Durkheim, el creador de la sociología francesa y el autor de libros magistrales sobre sociología. Pero les digo otro autor y les pregunto para que ustedes se respondan si lo conocen y lo conocen bien y si lo han leído y lo han leído bien. Michael Apple, el profesor de la Universidad de Wisconsin, nacido en el año 42 y que ha publicado libros extraordinarios. Por ejemplo, el libro de Poder y Educación. Él es el autor de la educación crítica y de la pedagogía crítica. Hay una edición argentina y una edición española. Circula en el Perú ampliamente, se discute en las facultades de educación. Tiene un libro del año pasado, del año 13, del anteaño pasado. El libro tiene una pregunta como título: ¿puede la educación cambiar la sociedad? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros estaría en condiciones de responder a esa pregunta. Y es la pregunta que se han planteado todos aquellos que han aportado ideas para el sistema educativo. ¿Puede la educación cambiar la sociedad? Yo respondo en primera persona. ¿Puede la educación cambiar a una persona? Yo digo sí, en mi caso. Yo puedo decir que si me quitan la escuela, me quitan el colegio y me quitan la universidad, no sé qué haría, ¿no? Pero yo creo que la escuela, el colegio y la universidad es la línea del ferrocarril por el cual pasan todas las locomotoras humanas en construcción. Entonces, este libro de Michael Apple se escribe igual que las computadoras Macintosh, ¿no? APPLE. Es un libro que yo lo recomendaría de leer. ¿Puede la educación cambiar la sociedad? Y yo le preguntaría mañana a los políticos. Y si dicen que sí, ¿de qué manera? Muchas gracias. Gracias, Manuel.